Damos la bienvenida a Roberto Peralta. El bloque que sigue habla de manejo de plagas en campañas con restricciones. El ingeniero Roberto Peralta es el que va a estar a cargo de esta disertación. Es ingeniero agrónomo y docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Es un especialista en protección vegetal y docente en la Universidad Católica. Y es asesor técnico privado en monitoreo y manejo de sanidad vegetal de cultivos extensivos. Es director general de las 17 ediciones del Encuentro Nacional de Monitoreo y Manejo de Plagas, Malezas y Enfermedades, de Alcol Monitoreo. Bienvenido, Roberto, un gusto que estés con nosotros. Te digo Roberto, pero sos Beto para todos nosotros, así que un gustazo. Queda raro decirte Roberto. Muy poca gente me conoce por Roberto. Exacto, exacto. Bueno, un gusto que estés con nosotros, adelante. Ni mi madre me dice Roberto, así que no hay problema. Bueno, vamos a compartir la última parte, esta que tocamos el tema plagas. Estoy compartiendo ahí, creo que sí. Está empezando, todavía no, yo no lo veo. Ahora sí, ahí está el modo, tenés que ponerlo en modo presentación. Ahí está. Ahí está, correcto. Por ahí me meto un detallito, ¿no? Para lo que planteó Marcetti, una pregunta que le hicieron al último, porque también es válida para insecticidas y para fungicidas, que hay una confusión que a veces no queda claro desde la terapéutica vegetal, lo que es la vida media y la persistencia. La vida media hace referencia al ambiente, por eso son medidas ambientales de cuánto tarda en degradarse una molécula, por una cuestión ambiental que esté en el campo. La persistencia o residualidad, como dice el herbicida, hace efectivo el control, digamos, el manejo que hacemos nosotros, no tanto una cuestión ambiental, sino de manejo agronómico. ¿Por qué planteo esto? Y lo planteo como un extremo. Siempre tengo el mismo ejemplo que de los herbicidas, me meto en lo de Martín, un extremo. Uno de los herbicidas con mayor vida media en el ambiente es el paraquat. Sin embargo, tiene cero persistencia en el residualidad en el que llega el suelo. Se absorbe las arcillas y no queda disponible. Sin embargo, tarda muchísimo en degradarse. Por eso es cuestionado a nivel mundial. Con los insecticidas pasa lo mismo. Entonces, cuando hablamos de persistencia de control de un insecticida, no estamos refiriéndonos a la cuestión ambiental, a su vida media. Eso por las dudas, para ir aclarando, para cuando hagamos las preguntas, es una forma de tratar de homogeneizar el léxico, o sea, que la cuestión semántica no lleve confusiones. Metiéndonos lleno en esto, vamos a hacer un pequeño repaso que ya en la primera charla lo plantearon perfecto con respecto a las variedades, los ciclos, todo, pero que más allá de la variedad y los ciclos de siembra, de cultivo de soja, la formación de hojas, que es fundamental para el rendimiento del cultivo de soja, no depende únicamente de la fecha de siembra y del ciclo, sino también depende de la campaña. Lo vimos la campaña pasada, lo vemos en las campañas cuando se plantean veranos de alta temperatura y con falta de precipitaciones, principalmente falta de precipitaciones, cuando no tenemos lluvia, lo que es la formación de hoja y la capacidad del cultivo a tolerar. Esto realmente hasta el día de hoy se sigue peleando, los entomólogos seguimos peleando, discutiendo con respecto a la defoliación. Hay muchos trabajos de los últimos que yo conozco de la zona centro de Santa Fe, son de Gamundi junto a Perotti, que están muy buenos cuando hablan de porcentaje de foliación. Digo muy buenos porque hacer variedad por variedad y todas las variables que puede darse un lote es muy difícil, pero sí son muy orientativos. Fíjense que esos trabajos ya presentan lo que es ciclo corto y ciclo largo, o sea, por lo menos hace una gran división para entender dónde podemos tolerar más y menos, y eso está referido a la fisiología. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver cómo manejamos el daño por las plagas en un cultivo, siempre tenemos que ir a la fisiología y tratar de entender su funcionamiento. ¿Por qué planteamos esto? Porque siempre la defoliación ha sido un poco que nos puede llegar a distorsionar la realidad, lo que es un porcentaje de defoliación, cuando no hacemos referencia a qué tipo de cultivo estamos hablando. Esto es un trabajo viejo ya, pero que es muy valedero, que muestra la distinta forma de cerrar surco de cultivo y la formación del índice de área foliar. En realidad nosotros tenemos que hablar de índice de área foliar, porque siempre hablamos de defoliación, porque fue una forma fácil de medir con las principales plagas que era el lepidóptero de los años 80, 90. Entonces siempre fue muy fácil para transmitir al productor un porcentaje de foliación. Eso fue a nivel mundial, no únicamente Argentina, sino también Brasil, Estados Unidos, en todos lados. Pero tenemos que ser conscientes, para un paso más en el manejo, de que tenemos que hablar del índice de área foliar, que es la cantidad de hojas por unidad de superficie que hago, y ahí hay un esquema
que muestra, de acuerdo al índice de foliar, cómo se ve el cultivo. No es simple de medir a campo el índice de foliar, pero sí hay parámetros que nos pueden dar punto de vista para saber cómo se va desarrollando esto, porque en términos generales el cultivo de soja nunca le sobra hojas, como siempre se ha dicho, se cree. En realidad el cultivo va regulando su área foliar en base a los requisitos que va teniendo, de acuerdo al rendimiento que puede expresar. Siempre va regulando eso, y ella va regulando la cantidad de hojas que va a mantener la planta. Entonces, si nosotros vemos el índice de foliar, siempre se habla que el valor crítico es cuando se intercepta el 95% de radiación incidente directa. Esto se mide al mediodía, cuando el sol está en el cenit. Y si nosotros vemos que estamos en una soja, por ejemplo, que aún entra luz al mediodía en el suelo, quiere decir que todavía no está en el índice de foliar crítico, más allá que el valor siempre se dice que está entre 3,5, 3,8, 4,2, dependiendo del arreglo espacial de la planta, de estacionamiento entre surcos y la arquitectura de la planta. Se habla que ese índice de área foliar es donde se llega al crítico, intercepto toda la radiación incidente directa. Si yo veo que me pasa esto, digo, todavía no estoy llegando a mi IAF crítico. Y ahí veo en qué fenología de cultivo estoy. Si estoy vegetativo, falta por formar hojas, o ya no, estoy en un cultivo que ya no va a formar más hojas, que son los años de sequía, cuando no cierro el surco, que son los muy preocupantes. Distinto a un lote así, donde ya voy al mediodía y encuentro completamente sombrero el suelo, puedo decir que estoy mucho más cerca de mi IAF crítico, estoy interceptando toda mi luz. Y esto, con el acuerdo a la fenología y el ciclo de cultivo, puedo saber cuánto más o menos puedo yo tolerar una cierta defoliación. Eso que voy jugando. ¿Por qué planteamos esto? Vamos a un caso extremo. Yo veo una soja acá que aparenta surco cerrado, una soja que estaba en R5, sin embargo, al mediodía esa soja se veía de este modo. Esta soja me ocurrió en el año previo a la pandemia, perdón, fue el 2018, 2019, esa campaña, una seca en el norte de Córdoba muy fuerte, y que había sufrido una gran defoliación del cultivo. Aparentaba un cierre surco, pero yo al mediodía veía que me entraba muchísima luz y mi soja estaba en R5 medio. O sea, entre inicio y medio, no estaba ni siquiera en fin, le faltaba varios días para entrar a R6. Ahí me estaba diciendo que toda la hoja era sumamente útil. O sea, por política, mi defoliación es prácticamente cero, allí para este tipo de cultivo en especial. Más allá que sé que puedo tolerar cierta defoliación, pero yo digo como política de manejo porque es un cultivo donde tiene muy poca flexibilidad para poder tolerar pérdida de hojas. Entonces, con eso es que nosotros empezamos a ver cómo manejamos las defoliadoras, cómo manejamos aquello que nos quita el foliar, que es distinto a lo que nos quita funcionalidad en el área foliar, que se vamos a meter en los bichitos que hacen esas cosas. Lo que quita el área foliar, pero no funcionalidad, han sido nuestras históricas orugas defoliadoras, que en las últimas campañas dejaron de tener protagonismo en el área de soja en Argentina en general. Nos preocupamos muchísimo por esta porque era la que no controlaba soja intacta, que era la que se escapaba, que viene de la mano de yuyo colorado, adora el yuyo colorado esta oruga, perdón. Tiene una capacidad de defoliación muy alta, come 3 veces aproximadamente, bien de forma grosera, dependiendo de los trabajos que le damos, pero para decirlo bien grueso, a grosso modo, come 3 veces más que una medidora, que una Rachis nu, se tiene una capacidad de ingesta muy grande. Lo que sí tiene más periodos larvales y su tiempo entre periodos larvales son más largos. Eso hace que muchos dicen que es lenta para defoliar. No, su periodo es un poco más largo, pero no es mucho más lenta. En el estado de larva 5, come muy rápido, lo he visto en Noa y Nea con altas temperaturas, come muy rápido, no es lenta para comer para nada. Y come 3 veces más en todo su ciclo larval que una oruga medidora. Y se podría decir también que una anticarsia, valores similares. Como le dije, adora el yuyo colorado, por eso dentro de las orugas siempre la que más me molesta monitorear. Generalmente cuando nos ataca una oruga medidora tiende a ser más homogénea en el lote soja, no hace falta hacer tanto recorrido del lote. En cambio esto no es tan homogéneo en el lote, se sectoriza mucho en manchones de acuerdo a la distribución de malezas, de acuerdo a cómo el adulto dispuso, necesita un poquito más exhaustivo la revisión de esta oruga con respecto a las otras. Y, como les comentaba, las espodopteras son las que no toleran soja intacta. O sea, esto es un trabajo de Brasil del 2012 que mostraba, fíjense, la CL50, que es cuánto microgramos de proteína por mililitro de dieta, es un parámetro para estandarizar y comparar la tolerancia que tenían las distintas orugas de Lepidopteros plaga de soja
en Brasil, y si ven, fíjense, anticárceles hematalis 0,04, 0,21 un trabajo, y Spodoptera estaban entre 100 arriba de 100. O sea, estamos hablando de 1000 a 10.000 veces más tolerante que una anticárcea. Cuando uno ve estos valores, ve por qué quedan por fuera Spodoptera de soja intacta y la preocupación que era con cosmioides. Para la proteína que tiene soja intacta, que es la CRI1AC o CRY1AC. Esto que lo veíamos diciendo, tengamos cuidado, ojo con soja intacta, ojo con el lepidóptero, que hay pocos, pero que pueden dar sorpresa. Hemos tenido una gran sorpresa la campaña pasada, no, la anterior, cuando en Brasil sale el informe de sospecha de resistencia, no estaba medido realmente, y sí ya está publicado en Brasil que hay resistencia de Rachiplusia nu, o sea, oruga medidora, en soja intacta. ¿Por qué esto sorprendió? Porque más allá de la declaración de resistencia o no oficialmente, lo que sorprende cuando empieza a verse pérdida de eficacia de intacta fue en esta oruga, una oruga medidora, la que nosotros llamamos verdadera, Rachiplusia nu, y no la falsa medidora, Chrysodexis, o la antigua Pseudoplusia, que nos sorprendió bastante porque Rachiplusia nu es una oruga y es netamente templada y es de nuestra zona. La mayor base genética de variabilidad de Rachiplusia nu está en Argentina y no tanto en Brasil. Hay un montón de trabajos de la Universidad de Santa María y una tesis de Peirini, un doctor de allá, en Lepidóptero, muy buen trabajo que muestra esto, que lo mostró acá en Córdoba Guedes, también profesor de la Universidad de allá de Santa María, nos mostraba eso y sorprendió bastante en Brasil esta resistencia. Si aquí en Argentina no está declarada todavía la resistencia y sí hay grandes sospechas, la campaña pasada yo esperaba que iba a tardar un poco más, generalmente se ve a nivel regional cuando empiezan los problemas, como pasó en Spodoptera, que pasa mayormente en Brasil y después acá, pero por una cuestión de generaciones y de velocidad de la plaga. Cuando pensamos que iba a tardar un poco más en Argentina en aparecer a campo, me refiero, lo que era aparecer a campo, no mediciones de laboratorios de evaluación de resistencia, información que no tengo de Argentina, pero sí lo que era aparecer a campo, creíamos que iba a tardar un poco más. Y ya la campaña pasada apareció, no apareció únicamente como se plantea en el NOA, en el NEA, que se vio bastante, sobre todo en la zona de Sachayo, toda esa zona cerca del límite Santiago con Chaco, sino que también en el norte de Córdoba y norte de Santa Fe hubo mucha presencia medidora, lo que ocurre resistente, o sea, medidora que se le escapaba a soja intacta. La gran diferencia es que la presión no justificó nunca un control, pero sí se veía presencia y desarrollo de orugas que no se daban en campañas previas. Por ahí la información se volvió confusa, se confundió, y con varios colegas discutí, por ejemplo, me decía, mirá, hay promedio 1 2 por metro. En realidad no era ese el promedio, sino que iban donde encontraban un poco comido, sacudían el paño y le caían 1 2. Pero cuando veíamos a nivel de lote, el promedio de oruga era muchísimo más bajo, se tenía que dar un promedio de oruga por metro lineal en soja 52. Eso a veces genera confusión a campo, pero sí nos estaba marcando la pauta que hoy hay medidora que está escapando en nuestras sojas intactas Argentina, y que con lo que viene ocurriendo en Brasil, con la base genética que tiene Rachiplusia, es de esperar que siga evolucionando de esa manera. Más con la conciencia de la información de que no hace, de la inconsciencia, podría decir, de que no se hace refugios en soja para nada en Argentina. O sea, desde que se liberó intacta, encima empeoró, porque se libera intacta y se celebró muchísimo más intacta que en otras campañas. Esto, y sin política de refugio, sin una política de manejo de resistencia, es una evolución normal que vamos a ir hacia ella sin parar. Hoy, lo que tenemos en eventos aprobados en Argentina son 2, pero comercializado 1, como dije, intacta, que tiene una sola proteína para el control del lepidóptero, y está Conquesta, que hoy está aprobada, no sé en qué etapa está hoy la parte comercial de la parte de Corteva, donde tiene 2 proteínas, pero fíjense, 2 proteínas muy similares, o sea, son proteínas del evento CRY, CRY1C, CRY1F, lo cual no se sabe muy bien o no hay información disponible todavía sobre cómo es CRY1F con respecto a Rachiplusia nu. De acuerdo que estuve conversando con Gerson Guedes, no habría mucho más control, también escaparía. Y la otra que está, que es la que le llaman Intacta 2 o Extend, que no está disponible en Argentina, está experimental en Brasil creo, pero que tiene otra proteína más que la CRY1A105. Más allá de esto,
Es complicado el panorama a futuro de Lepidoptero en soja. No creo que haya una explosión de Lepidoptero para nada en la campaña que viene por esta causa única. Si hay una explosión es por otras circunstancias que se sumarían. Pero sí para decir que la tecnología ya hoy no tiene el mismo efecto que cuando fue su lanzamiento y la estaríamos perdiendo. Lo preocupante de estas orugas, bueno, sabemos que hay que empezar a desempolvar los viejos libros de foliación. Un comentario que hago que a muchos causa gracia, pero yo lo quería matar a es más, fue alumno mío, que conversando de esto la campaña pasada me dijo: Beto, entendeme que pertenezco a la era post-paño. O sea, él me dice que se recibió y empezó a trabajar en un campo todo con soja intacta, o sea, no conoce el paño vertical, no lo utilizaba directamente, lo quería matar cuando me dijo eso, pero más allá de eso da una pauta de que siempre digo que quien diagnostica la sanidad vegetal en Argentina, en los cultivos extensivos, son los que menos saben. ¿Por qué lo digo así? Porque generalmente son o alumnos del último año o ingenieros recién recibidos, los de mayor experiencia, no están en el campo tanto monitoreando. Cuando yo veo la masa recorriendo el lote, son los más jóvenes, son los que menos experiencia tienen. Entonces hay que volver a desempolvar y recordar nuevamente esto, lo que es defoliación, lo que es no subestimar, cuándo no hacer tratamiento, porque hay muchos tratamientos innecesarios para mi gusto en el norte de Córdoba para control de Lepidoptero que escapaban en soja. Sí, con esto luego tener cuidado con Cosmiodes, que sabemos que se le sale la cadena en algún momento al fin del ciclo del cultivo de soja, y en R6 principalmente el bovisto, o sea, R5 fin, R6, empieza como el grano, es netamente defoliadora Cosmiodes, pero por allá por R5 fines o R6 empieza a comer grano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque obviamente ahí los valores no son los mismos para defoliación que en este sentido. Y la elección del tipo de producto y el tipo de aplicación es crucial para un control de esta plaga. Es crucial. La mayoría se confunde acá. Se recuerda que los insecticidas tienen 3 modos de acción fundamentales. Sus modos de acción fundamentales son vapor, que prácticamente lo estamos dejando de lado, clorpirifos está completamente prohibido, son pocos los fosforados. Entonces nos quedan los otros 2 que son contacto e ingestión. Si yo digo que pongo un producto que actúa principalmente por ingestión, es muy probable que tenga grandes fallas de control con una oruga que me está comiendo vaina, donde la ingestión de insecticida va a ser prácticamente nulo. Tengo que ir a algo de contacto. A veces, este simple pensamiento a campo no se da, utilizamos lo que tenemos acá al PON y después nos preguntamos por qué las fallas de control. Otra que también hay que tener cuidado en el cultivo de soja es oruga militar tardía, Sphaerotheca frugiperda, nuestra querida cogollera de maíz, pero en soja hay que tener cuidado cuando hay escape gramíneas, en años con sequía, que nos ha pasado, que nos pasó la campaña 2021, que el norte de Córdoba tuvo buenas lluvias, que crecen las gramíneas, se llenan las gramíneas de postura y luego se pasa al cultivo de soja. Pasó varios lotes bajo riego. Si ven esa imagen de paño vertical, teníamos entre 30 y 40 militares por metro. No se condice la defoliación del cultivo con la cantidad de oruga, y es obvio, porque se criaron las malezas y se pasaron, nos dio un tiempo de controlar, pero el productor lo que le planteamos era soja intacta. Intacta controla, o puede tener un control parcial en el Sphaerotheca frugiperda, o también pasa por otras plagas, no tiene control, que controla siempre en la L1, L2, cuando está recién nacida, recién eclosionada la larva. Una larva que sea L4, L5, ya criada en una maleza, que se pase cualquier cultivo con resistencia a insectos, no va a ser controlada, porque ya es una oruga que se crió. Entonces, acá hablamos para ustedes que tiene control parcial, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, el Loxostege, o actualmente Achira bifidalis, nuestra vieja Loxostege, que suele estar en verdolaga o en yuyo colorado, que intacta tiene un control excelente, pero si se pasa del yuyo colorado, se pasa de la verdolaga, no va a tener ningún control intacto sobre ella, porque es una oruga ya criada, como le decimos. Hay que tener cuidado con esa. Y esta, que es la que siempre causa estupor, después de la campaña 2008, 2009, 2009, 2010, donde Argentina sufrió muchísimo en soja, al Lycoderpa gelotopodeon, quedó una sensación de la plaga y de la oruga, el cultivo de soja, y siempre hay que preocuparse porque es una oruga de baja eficiencia de control. Nosotros en nuestras campañas, cuando finalizamos, siempre agarramos todas nuestras planillas de Excel, de monitoreo, y evaluamos la eficiencia de control por producto, por tipo de aplicación, un montón de variables. Siempre tratamos de ir viendo, y cuando vemos por especies, siempre se nos da esta correlación, que hay diferencia de eficiencia de control promedio de acuerdo a las especies. Por ejemplo, anticarcia es una especie, últimamente casi no la tenemos, pero cuando teníamos mucha anticarcia, que siempre rondaba el promedio
de la eficiencia de control el 85 y 90%. Medidoras siempre rondan entre el 70 y 75%, promedio, ¿no?, de lo que nosotros monitoreamos de todos los productos del norte de Córdoba. Y esta oruga bolillera siempre está en un promedio de 50%. Entonces, un problema de esta plaga es cuando hay alta presencia de ella. Se cree que la eficiencia cae por alta presencia y en realidad muchas veces se mantiene la eficiencia, pero el remanente que te queda no te agrada y terminas teniendo grave daño, ya sea consumiendo vaina o en etapas tempranas cuando corta brote, que cuando más daño para mí hace el rendimiento, que es cuando te deja esa etapa de corte brote entre B1 y B2. Nosotros hemos medido que en el 100% de las plantas cortadas versus sectores con plantas no cortadas en un lote, aproximadamente hasta 9-10 quintales de pérdida en un lote bajo riego. Fue lo que medimos a campo, no a nivel de ensayo, fue una medición de sectores cortados versus no cortados, varias muestras que hicimos y vimos esa diferencia. Cuando tratamos de mantener la planta sana toda la campaña, donde el productor regó muchísimo para tratar de recuperarla, pero vimos que el daño al inicio es muy, muy grave en el rendimiento. Como siempre decimos, el problema de esta oruga que es netamente desbrotadora o desgranadora, no es una desfoliadora, no es como una medidora, no es como una anticárcel que va a comer hojas. Entonces, si no es una neta desfoliadora, los productos que quedan en hoja tienen poco control. No es que no coman nada de hoja, ella en sus etapas tempranas hace un pequeño raspado de hojita, cuando está en etapas de L1, L2, hasta L3. Pero después, cuando es oruga grande, va directamente a los brotes, vegetativos o reproductivos, es de lo que se alimenta. Y después va a ir come grano. Entonces, también acá, el tipo de aplicación y el insecticida que decidimos utilizar cuando voy a hacer un control es fundamental para tener éxito. Si no, se ven muchos fracasos y muchos problemas que nos llevan a un círculo vicioso negativo de querer aumentar dosis, mezcla de productos, cuando en realidad tenemos que entender la etología de la plaga, cómo se comporta ella para mejorar el control. Esto es, con los lepidópteros, un repaso por esto que la resistencia, por lo que puede pasar y con respecto a Intacta, y empezar a estar atento a estas plagas que le hemos dejado dar importancia a nivel sector agropecuario en Argentina, principalmente lo que es la zona pampeana. Los que están más en el norte saben lo que son las orugas, le tienen siempre miedo, pero sabemos que Intacta está empezando a tener sus fallas. Hoy, por las dudas, lo que sabemos que la sospecha de resistencia en Argentina y la resistencia cierta en Brasil es con Racibrucia nu. Con las otras especies de lepidóptero todavía no hay absolutamente nada, ni a campo que se haya observado escape, ni tampoco información que publique de sospecha de tolerancia, por ahora, con el resto de los lepidópteros. Con respecto a estas otras plagas, que son plagas muy interesantes en los años con restricciones como esto de sequía, restricciones que vamos a tener por todos lados este año. Hablamos con Doria del título de mi disertación, yo le decía plagas en época dólar blue, porque también tenemos la restricción que ya habló Martín respecto a la comercialización de productos, qué productos vamos a tener o no vamos a tener. Va a estar un poco complejo el sistema, y uno de los problemas con estas plagas que con trips, y ya vamos a ver a granuela, que son típicas plagas que se agravan en los años con restricciones hídricas, los años con sequía, como tuvimos en la campaña pasada, y que los pronósticos extendidos dicen que esta campaña también va a estar bastante complicado el tema agua. ¿Por qué son preocupantes? Más que una oruga, por lo que le comentaba al principio, porque no es que quiten parte del área foliar, sino que le quitan funcionalidad al área foliar. Y eso a veces es más difícil de medir directamente por el ojo e interpretarlo a campo. Son bichitos chiquitos, difícil de contar, por lo cual el tema umbral hay que tener mucho cuidado con eso. No hay un umbral de número de plagas exacto, sí hay referencias, pero tengo que hacer más bien el umbral de daño respecto al daño propiamente dicho, evaluar qué quiero proteger y qué puedo dejar que tenga daño y no me afecte el rendimiento. Eso es importante saber. ¿Cuál es el daño que puedo tolerar sin que me afecte el rendimiento real del campo? Y cuándo es el momento del daño donde ya voy a tener pérdida de rendimiento. Ciclo biológico de estas plagas son muy rápidos, porque siempre pregunto dónde vienen estos bichos. Recuerden que estas plagas siempre están en el campo dando vueltas, los trips están alojados en distintas malezas, al igual que la granuela. Lo que tiene a diferencia del lepidóptero y otras plagas es que sus ciclos son muy cortos. Por ejemplo, los trips de huevo adulto entre 10 y 13 días aproximadamente, muy similar a los ácaros, son muy rápidos. Entonces voy teniendo muchas generaciones en mi lote, sumado que se deja de llevar por el viento y se desplaza a grandes distancias. O sea, es una capacidad de
están en toda la región afectando bastante. Mi infestación de trips en el lote se va a dar por dos motivos. Por lo que tengo mi lote que va saliendo de los rastrojos, donde están haciendo pupas, y me está haciendo cada vez más abundante. Y encima también lo que me viene de afuera. Hay dos puentes. ¿Cuál es más y menos importante? No me arriesgaría a decirlo, pero sí hay dos puentes por lo cual es una plaga que constantemente está dando vuelta. El trabajo que hicimos de nuestra consultora en la campaña 2005-2006, fueron varios tratamientos que hicimos, estos fueron ensayos que hicimos para evaluar productos, pero veíamos, tratamos de contar los trips, sacábamos los folíolos, bajo una técnica que teníamos con bolsitas de nylon, los protegíamos, los frisábamos y después los contamos a los individuos con lupas en el laboratorio. Fue un trabajo que hicimos durante varias campañas. Lo que veíamos cuando sacamos distintos estratos, siempre el protocolo sacando el mismo tipo de folíolo, el folíolo central, cuando hicimos este trabajo veíamos la dinámica de trips siempre es ascendente, siempre empieza por las hojas inferiores hacia arriba, correspondiente, eso que veíamos toda la bibliografía que leíamos trips en el momento, y eso que iban en forma ascendente, los foliolos de abajo hacia arriba, en adultos, muchas veces confunde el momento de hacer control. Y a medida que los adultos van conquistando las hojas inferiores y van ascendiendo, obviamente van copulando y van oviponiendo. Entonces veíamos que las ninfas, por ejemplo, se daban dos picos netos de presencia de ninfas. ¿Por qué dos picos? Porque medimos en dos estratos, donde si ven la dinámica poblacional del verde clarito, donde están los rombos, hace referencia a las ninfas del estrato inferior. El color azul, donde están los triángulos, hace referencia a las ninfas del estrato superior. Entonces, el primer pico, que es de toda la planta, es por la mayor presencia en el estrato inferior, y el segundo pico, más elevado, hace referencia principalmente a las ninfas del estrato superior. Eso veíamos la evolución cuando veíamos los ataques de trips. Si sumamos la población de ninfas, las de adultos, que vemos, fíjense las dos curvas, esta y esta, la diferencia prácticamente no afectaba a nivel poblacional. Lo cual, ¿qué nos indica esto? Que lo más importante es protegernos de las ninfas más que de los adultos, porque a veces anticipamos control para trips matando adultos sin sentido cuando todavía no están oviponiendo, porque nos ha pasado que viene un frente frío en verano y se detiene la actividad y tarda más en aparecer las ninfas. Yo tengo que saber cuándo aparecen las ninfas para decidir un control sobre trips. Si me anticipo mucho, es muy probable que tenga que volver a replicar creyendo que no tengo persistencia del producto y un montón de problemas. Si me atraso demasiado, ya tuve daño en el cultivo. Sobre eso hay unos trabajos de Gamondi y Perotti espectaculares que midieron parámetros fisiológicos del cultivo de soja de la planta, donde si ven acá que pone con o sin control, en este cuadro, un trabajo que tiene que ser 2003-2004, que para mí es bíblico este trabajo, como explico un montón de cosas, si ven la fotosíntesis, cómo baja prácticamente a la mitad en lo que es sin control en las hojas superiores. Pero en las hojas inferiores, si ven, que son las sombreadas, hojas sombreadas, prácticamente no se modifica la fotosíntesis y por sí estas hojas tienen una fotosíntesis baja por estar sombreada. ¿Qué me está diciendo este cuadro? Me está diciendo que el objetivo mío es proteger el estrato superior. Mi objetivo es que el estrato superior no tenga daño si yo quiero maximizar el rendimiento, evitando pérdida por trips. Entonces, cuando yo veo eso, digo, no es que abandono el estrato inferior, tengo que ver cómo está mi cultivo de soja, si cerró o no cerró surco, tengo que ver un montón de otros parámetros para ver qué nivel de protección le voy a dar. Pero sí saber cuál es mi objetivo, qué es lo que no quiero que me pase. No quiero que termine la campaña con todo el estrato superior dañado por trips. Esto, si ven los trabajos de Juan Carlos Gamondi y Perotti, muestra justamente la diferencia de rendimiento puede ser abismal entre un testigo sin control y con distintos controles en distintos momentos. Lo cual, si ven a partir de R3, es donde la mejor respuesta se puede obtener, y se controla todo el ciclo, pero no podemos estar matando trips constantemente, si no es locura estar aplicando desde vegetativo en adelante, aunque en este trabajo no lo hicieron, no es que me aplicaron con toda la hoja para trips, ojo, pero sí en distintos momentos, tanto vegetativo como reproductivo. Pero si ven, la mayor respuesta es en R3, es la más interesante, que a partir de ahí empieza a tener pérdidas de rendimiento. Esto, ¿cómo se puede leer? Quiere decir que a partir de R3 el cultivo de soja definió la mayor capacidad fotosintética, por más que sea indeterminada y haga un par de hojas más, ya definió la mayor área fotosintética. Si yo lo protejo a partir de ahí, empiezo a perder esa área fotosintética y empiezo a tener pérdida de rendimiento. Si ven control a partir de R5 medio, con presencia de trips, es prácticamente lo que llamamos tratamiento de venganza.
sea, es muy poca probabilidad de tener respuesta. Ya me hizo daño y ya la soja va a llenar grano con el remanente verde que le dejaron. Por eso esa gran caída, fíjense, 30 quintales a 24 quintales. Estos fueron trabajos que hicimos nosotros, estos eran ensayos de productos, pero fíjense la diferencia, un año de 2007, 2018, perdón, donde le mostraba a una empresa que me había pedido tratamientos con sus productos, le dije, mire, más allá de ver diferencia, que sí había diferencia de control cuando cortamos a nivel lupa los individuos que quedaron los tratamientos, lo más importante de tus productos respecto al testigo. El testigo, fíjense, totalmente foliado, allá en R5 avanzado R6, con los tratamientos con control a tiempo, fíjense cómo tenía mayor cantidad de hojas. Acá medimos diferencias en estos ensayos que llevamos a cosecha entre unos 7 u 8 quintales, estamos hablando de 16, versus entre 9 y 10 quintales que rendía el testigo. Ese mismo año lo hicimos, esto fue en secano, y ese mismo año lo hicimos en bajo riego, acá tuvimos diferencia de 3, 4 quintales. No tanta diferencia en kilos como en secano, pero con un techo de rendimiento mucho más alto por estar en riego, pero que también nos sacaba mucho rendimiento. 3, 4 quintales era de pensarlo bastante para dar cuenta que por más que esté irrigado el cultivo, que la planta pueda tolerar, puedo tener pérdidas por estos bichitos si no los protejo. Con Aranuela el daño es muy similar con Aranuela, digamos, en la funcionalidad del cultivo, es muy similar, pero sí hay ciertos detalles a tener en cuenta. Primero, la infestación de Aranuela principalmente desde el lote, no es que viene volando como trips, que son dos. De tu lote, que puede estar emergiendo las pupas del suelo por los ciclos rápidos, pero también puede venir volando. Ahora, Aranuela no, Aranuela principalmente de tu lote. ¿Dónde estaban tus lotes? Y están abajo del principio de campaña, están ahí esperando, en esos tantos ciclos que hace, están esperando condiciones favorables para explotar demográficamente. Entonces, cuando yo veo un cultivo, por ejemplo, de esta parte, de esta forma, que se ve hermoso, pocos son los que se agachan, yo ya estoy un poco viejo, no me agacho tanto, pero si me agacho bien y veo la hoja unifoliada, la famosa BC, me bajo, veo y hay presencia de granuelas. Y si veo en esta foto, tengo adultos, tengo ninfas, deutoninfas y tengo huevos. O sea, quiere decir que del inicio está haciendo generaciones. Entonces hay una cuestión de que cuando vengan las condiciones favorables va a explotar demográficamente. ¿Qué hace que explote? Un montón de parámetros. No hay un parámetro que diga que explote Aranuela. Sabemos que es sequía, pero la sequía, ¿por qué? Por varias cuestiones. Una, porque favorece que de las malezas se pasen. Favorece mucho. Están en malezas, están bastante malezas, y la ambiente de sequía hace que se muevan. Hay un movimiento cercano. Las vemos en malezas que se van multiplicando durante el verano, que son, por ejemplo, en pomeas, también en yuyo colorado, en coniza, la estamos viendo, presencia de ella. Fíjense acá el yuyo colorado, se llena Aranuela. Entonces ahí hay un reservorio ya, lo que llamamos inóculo inicial, para robarle por ahí terminología, repito, para todo. Es nuestro inóculo inicial, que está ahí en las malezas. Empieza a hacer muchas generaciones y nos pasa el cultivo de soja con la sequía, cuando se entrega, cuando secamos las malezas. Sumado, ¿cuál es el principal control biológico que tiene Aranuela en los lotes? Principalmente es un hongo, Neosigites, que está registrado en Argentina, está su presencia, hay publicaciones en Argentina de su presencia de Neosigites en los campos. Obviamente, en las condiciones ambientales para que este hongo, que mantiene a raya poblaciones de Aranuela, son condiciones de alta humedad, por eso se favorece con sequía. Por eso dicen, me llovió y sigo teniendo mucha Aranuela. Si el ambiente sigue siendo de sequía, Aranuela va a seguir progresando. Tiene ciclos cortos, similar a trips en los tiempos, o sea, son ciclos rápidos. O sea, no es como una oruga que me tarda de huevo a adulto entre 35 días, 40 días, dependiendo de la especie y la latitud que estemos. Estos están entre 10 y siempre 15 días, 20 días con bajas temperaturas. Pero si vemos eso es muy, muy rápido. Entonces, cuando vemos que todo esto se afecta y sumado que el cultivo estresado favorece a la reproducción de Aranuela. Y sumado que si venimos haciendo aplicaciones innecesarias o con piretroides, esto también se acaba. Usamos en modo indiscriminado los piretroides en cultivo de soja. Favorece a la hormoligosis, que es el fenómeno de que las hembras ovipongan más de lo normal. Cuando vemos, esa es la importancia de la temperatura, mira que es la explosión de los huevos, ¿sí? Disculpame, te quedan casi 10 minutitos. Sí, ya terminamos. Bueno. Si vemos lo que es
De huevo, los días tardan de 12 días de eclosionar a 15 grados esto de laboratorio, pero fíjense, 30 grados constante pasa 3 días, para que vean la importancia que tiene la temperatura. Esto, bueno, es un trabajo porque no hay sobre daño de granuela y pérdida de fotosíntesis en Argentina, pero sí en Estados Unidos, y si ven los valores se condicen muchísimo con los valores de Juan Carlos Gamundi, por eso que decimos que el valor es el mismo. Estas son recomendaciones de Estados Unidos, lo cual las tomo con pinzas, no me agradan mucho, o sea, hablan de un porcentaje de tolerancia, es de la Universidad de Illinois, me gustó mucho más lo que plantea Wisconsin, perdón, vamos a pasar rápido esto, que es una escala que nosotros internamente utilizamos mucho para ver el daño de granuela. Ellos plantean que en el grado 3, que cuando está la granuela abajo y están las primeras arriba del umbral de pulverización, cuando veía los productos que recomendaban la Universidad de Wisconsin, estaban todavía registrados en aquel momento fosforados. No me gusta a mí llegar al valor de escala 3, a mí me gusta hacer una aplicación entre grado 1 y grado 2 con la presencia de granuela, pero con condiciones ambientales muy favorables para ella. Si yo tengo muchísima lluvia y humedad, voy a encontrar grado 1 y grado 2, no hacemos nunca aplicación. Año de sequía, ¿por qué prefiero grado 1 y grado 2? Porque los productos que tenemos con persistencia y poco volteo, como una abamectina, por ejemplo, en grado 3 pueden quedar cortos. Entonces, hay que entender esa dinámica. Por último, esta niña, recordarla siempre para maíz, que es Pavotera frugiperda, oruga cogollera de maíz. El problema de esta niña, más allá de esto, de la escala de daño, que siempre la discutimos, la escala de Davis, o sea, personalmente la discuto bastante junto a Igarzábal. Nosotros tenemos una escala que antes que llegase Paviner, que fue la que cuando vino con Craig Wanef, con el Hércules, y publicaba la escala de Davis, una escala que fue creada en Estados Unidos, nosotros tenemos una interna de monitoreo que de 5 grados, la hacemos bien de campo, es menos precisa que la anterior, pero al ser menos precisa la vemos mucho más viable, más práctica para los chicos de monitorearla, y condice con el tamaño larval, no con la respuesta de la planta. Pero lo importante es el grado 1, que nosotros llamamos raspado, y la que en Davis le llaman 1, 2 y 3, que es la de abajo, que es la larva chiquita, que es el momento de la toma de decisión. Pero más allá de la escala, lo importante, que esto sería severidad, lo más importante es la incidencia, cuántas plantas tengo daño, cuánto se me está escapando, para saber qué qué momento de protección tengo que hacer. ¿Por qué es tan importante eso? Porque varía con los híbridos, varía con la resistencia, y es fundamental el muestreo de contabilizar cuántas plantas, realmente es cierto, si tengo un 10, 15, 20%, 30% a más porcentaje de plantas, cuántas plantas contar, cómo recorrer el lote es fundamental para esto. Sabemos que la tecnología en maíz ha caído muchísimo de control desde que aparecieron los primeros, que no era blanco espautera, por ejemplo, el MG, con el Craig ID. Sí, no era blanco espautera, pero nos daba una mano terrible en el control del norte de Córdoba. Después vino HX, que es la que públicamente está registrado, que ya es totalmente resistente. Sabemos que BT-Triple Pro todavía no está publicado, pero hay grandísimas fallas a campo. Este es un trabajo que hizo Apresid, que ya apenas lo sacaron ya había quedado obsoleto porque a campo se veían las fallas de Triple Pro. Y lo único que nos queda es la proteína VIP, que es la que tiene control, que es PowerCore Ultra junto con el BT4. Estos son y Vipter, obviamente. El nombre comercial, pero que es la proteína VIP3A la que tiene realmente control sobre Spodoptera. Es la última barrera que nos queda para esta plaga, que tenemos que tener mucha precaución. Tenemos este problema que refugio, no hay una política de refugio a nivel de los productores, no está homologado, sigue siendo confuso, no lo hacemos bien, me pasa esto, que dicen cómo hacer refugio, y cuando voy a monitorear le digo, che, ¿dónde está el refugio? Y me dicen en el lote del fondo, hacemos así, todo BT y algún lote metemos todo el refugio junto, pierde la funcionalidad. Entender por ahí que puede haber cierto escape, esto por ejemplo que es neonatas que pueden escapar, en algunos casos de víptera puede haber un porcentaje de plantas fuera de tipo, lo vimos la campaña pasada con altísima presión, me decían, che, tengo víptera con 2%, sí, son plantas fuera de tipo, igual hay que hacer denuncia, porque tengo que estar, en todo tengo que estar atento a observar la evolución de la resistencia para hacer un manejo, una política de manejo, entender que es muy rápida la evolución de cogollera. O sea, esto que ponemos los días, que pongo acá que dice 15 días, un maíz de siembra temprana, en el primer ciclo de ataque, me tarda 15 días en del grado 1 a grado 5. Me refiero al daño, no al ciclo de la plaga, el daño. Unas 2 semanas. Ahora, cuando tengo siembras tardías en el norte de Córdoba y yo marcado plantas con grado 1, un raspado fuerte, sería un Davis 3, Davis 4, lo que llaman grado 1, un raspado fuerte, a la semana siguiente en grado 5. O
sea incontrolable. Por eso la eficiencia de control de cogollera es baja. El promedio nos da también un 45-50%, 60% en el norte de Córdoba, de control químico promedio de los productores. Cuando vemos el por qué, se llega tarde, más que por otras razones, es una cuestión operativa. Cuando vemos eso, vemos que el ciclo de huevo adulto de 25 a 35 días, dependiendo de la temperatura, 18 días el ciclo larval. ¿De qué nos sirve entender esto? Que si yo veo mi cultivo de maíz, en general mi cultivo está, cuando voy a sembrarlo, puede tener probabilidad de enfrentarse a 3 generaciones de cogollera. Si siembro temprano, voy a ver que el momento de cogollera donde más nos puedo preocupar, lo ataca la primera generación, una siembra temprana. Si siembro al principio de octubre, y me agarra la primera generación del cultivo. Después viene la segunda generación y tercera que me atacan con la edad de floración más adelante, que no significa que no tenga daño de importancia, que es algo que nos está empezando a preocupar en la última campaña, el daño en espiga. Pero para cogollera netamente la primera generación y por eso le escapamos un poco. Ahora, cuando siembro en forma tardía, que siembro diciembre y hasta enero, obviamente me meto en la segunda generación que va a ser más alta que la primera. Entonces, obviamente me estoy metiendo yo directamente en el problema, el mayor problema que una siembra temprana. Los maíces de siembra tardía, me meto de lleno en esto y me meto en una mayor presión de selección hacia la resistencia. Esto hay que tener muy en cuenta el por qué en las últimas campañas cogollera ganan más protagonismo, porque estamos todos atrasando la fecha de siembra de maíz, nadie está respetando el refugio, y como veníamos con una baja costumbre de monitoreo, porque eran maíces transgénicos con protección, nos está empezando a complicar bastante la vida. Esto tenemos que estar muy atentos a la hora de ver cómo hago un manejo y cómo decido un control químico. Porque los controles químicos, cuando pongo productos de persistencia, nunca duran lo que te dicen que dura el producto. Pero no por una cuestión del producto en sí, que sí lo tiene, sino por una cuestión de la actividad de la plaga y la dinámica del crecimiento del maíz. Sabemos que el insecticida va a quedar alojado en esas hojas de abajo y el maíz va a seguir creciendo y las hojas nuevas no va a tener protección. Entonces, si hay hoy posturas en hojas nuevas y nacen larvas ahí, es muy probable que escapen. Entonces, la protección que yo voy teniendo con un producto de persistencia son sobre los nacimientos sobre las hojas que logré mojar con la aplicación. En las otras hojas no. Entonces, si mi producto me dice que dura 25 días, es probable que dure 25 días. No digo que no, pero sí la tasa de crecimiento de maíz no lo va a esperar. Entonces puede que escape. Es fundamental un monitoreo para entender esto. Y por último, bueno, tocamos esto que habíamos hablado con Doria, con Paula, lo toco pulgón amarillo por arribita, para entender la dinámica de las plagas. Es una plaga que el otro día me miraban como sorprendido diciendo, estás loco. Yo no quiero matar el pulgón. El principal problema que tuvo pulgón para mí fue falta de monitoreo cuando atacó varios sorgos, porque el sorgo era un cultivo que nadie lo revisaba. Pocos, y donde decimos eso, la mayoría veían un cultivo como este, que lo ves sano, lindo, y lo ves acá sano, lindo, si ven esto, se ve la hoja así, y yo levanto la hoja, se ve muy lindo desde la chata y de la calle, se ve hermoso, cuando levanto veo esa cantidad de pulgones ahí, es terrible. O sea, si ven esa hoja, la cantidad de pulgones que tengo ahí, y la posición de la hoja, llegar con la gota y abajo y controlarlo es dificilísimo. Pero lo que tiene lindo esta plaga es que también se mueve de abajo hacia arriba. O sea, empieza, la hoja inferior y va subiendo. Entonces yo tengo que buscar productos con persistencia de control y proteger las hojas que me interesan, que son del tercio medio y superior. A eso me refiero que no me empecino en matar pulgón, en querer matar el que está ahí abajo. Voy siguiendo su dinámica y lo voy esperando en su dinámica con un producto de persistencia para proteger la hoja que me interesa. ¿Qué es el mayor concepto? Proteger la hoja que me interesa. No acelerarme los controles porque destruyo el control biológico a veces de forma innecesaria, que es lo que pasa, se llena de vaquitas. Ojo, con respecto a otros pulgones, este es el único pulgón que he visto que el control biológico no me lo para. Por ejemplo, en trigo, nosotros en nuestra región, cada que aparecen las momias, paramos todas las aplicaciones. Más, prácticamente en trigo no aplicamos por las momias, porque la dinámica de población de los parasitoides, de las avispitas parasitoides de pulgones, son más rápidas que la dinámica de pulgones en trigo. En este no. En este vemos que se momifica un montón, que aparecen un montón de estos himenópteros que son parasitoides, pero la dinámica del parasitismo respecto a la dinámica de plaga va muy por detrás. Eso que así tenemos que tratar de entender el control biológico. Una política global, para que siempre esté presente,
una política de decir qué manejo los productos, cuándo aplico, cuánto, todo, cómo manejar el paisaje. Es una política global. Pero al momento de decidir, tengo que saber cuáles son las dinámicas de uno y otro para saber cuándo espero más o espero menos. Hoy lo que estamos viendo que con este pulmón en particular, la dinámica está un poquito para atrás del control biológico con respecto a los otros pulgones que estábamos acostumbrados a manejar. Y ojo con esto, se llena una melaza que cualquier producto de penetración no funciona, sumado que si estamos hablando de cuestiones ambientales, si llena melaza, se me llena de esto también, de abejas. Entonces tengo que ver los momentos y los tiempos para tratar de ver cómo mejorar los controles para esta plaga. Gente, este era un repasito de lo que es la plaga para esta campaña de secas, secas fuertes que estamos teniendo desde la campaña pasada, este otoño. Acá seguimos muy secos, no sé cómo estarán ustedes por allá. Es más, vi la ISO línea el otro día del Servicio Meteorológico que me llegó por Instagram, me quería ver llorar. Probabilidad cero de lluvia para todo agosto, lo que es en Córdoba. Estamos bastante complicados esta campaña. No la veo muy fácil. Muy bueno, Beto, muchas gracias. La verdad que muy buena la presentación. Si querés, deja de compartir. Ahí está, ahora Ahí está. sí. Bárbaro. Tenés una pregunta acá en el chat, un chico que es estudiante y está en la Universidad Nacional de Salta. Si podrías brindar un panorama sobre el uso de Beauveria bassiana como controlador biológico contra algunas especies de lepidópteros, sin correr riesgo de afectar a especies benéficas en los refugios. Tiene un gran problema Beauveria, que es su dependencia del ambiente. Es espectacular cuando hay ambiente. Hemos hecho tratamiento con altísima humedad, bajo riego, y es fabulosa. Ahora, cuando no tenés un ambiente favorable a nivel de cultivo para el desarrollo de Beauveria, y si querés apagar incendios es muy difícil. Se complica bastante. Me parece genial a mí en esos casos complementar Beauveria, cuando necesita sí de un tratamiento químico. En eso también lo que es los controles con biológicos tiene que ser un manejo, hay que cambiar mucho la cabeza para eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados, fíjense, si venimos hablando de lo que es el desarrollo del manejo de plaga en cultivos extensivos, de los mediados de los 70, los 80, los 90, los 2000 hasta la fecha, siempre ha sido el control de plaga con productos de volteo. Es más, los piretroides hasta el día de hoy son productos de volteo. O sea que hoy tengamos diamidas, otros productos con persistencia y mero volteo. Pero si vemos esto, siempre hablamos de matar, cortar de golpe una dinámica. O sea, son siempre lo que decimos algo más bien curativo. Tenemos cerebros curativos y no preventivos. ¿Qué Beauveria hay que pensarlo de un manejo netamente preventivo, pero con el verdadero concepto preventivo? Cuando tengo alta probabilidad que me va a ocurrir algo, ponerlo en sus inicios y ahí voy a tener efecto. Entonces hay que cambiar muchísimo toda una dinámica de saber cuándo son los momentos, de acuerdo al cultivo, y las condiciones para que desarrolle y aplicarlo. Hay que ponerlo más como una política. ¿Por qué digo como una política? Yo todos los años inoculo soja, y no sé si este año voy a tener más o menor efecto de inoculación, pero sí sé que voy a mejorar. Entonces tengo que saber que Beauveria tengo que manejarlo como una política, manejo casi como reglas, y en qué momento las voy a ir poniendo. Con probabilidad que falle, sí, porque son muy dependientes del ambiente. No puedo manejar a veces mucho el ambiente, no puedo manejarlo mucho. Entonces, si puede fallar, ese es el gran inconveniente que tiene. Pero son fabulosas cuando funcionan y superado que dan el flujo que nos afecta más que los lepidópteros plagas que estoy teniendo. Bien, Beto. Te hago otra. ¿Cómo controlamos altas poblaciones de bolillera en soja no intacta con la prohibición de clorpirifos? Anticipándote. O sea, ¿a qué me refiero anticipándote? Tratar no ser curativo, nuevamente. En bolillera tenés que empezar, para eso tenés que plantear todo un manejo, tenés que estar muy atento a trampa de luz, muy atento a lo que pasa en tu región, que se van dando los picos, y un buen monitoreo de no solamente tenés que tratar de ver larvas chiquitas, sino tratar de ver oviposturas, sobre todo en soja B3, B4. Si vos, por ejemplo, me llamás y me decís, mira, estoy teniendo en el metro lineal unas 5 larvas, y es una situación a que vos me digas tengo 2 larvas, estamos hablando más del doble, ya. Cuando generalmente se toma que el umbral estaba entre 1 y 3, ahí está confuso el valor de umbrales, pero más allá de eso. Veo el tamaño larval,
Entonces voy a decir, mira, tengo una larva chiquita por metro lineal, es nada cuando una larva chiquita el daño que me puede hacer. Tengo 5 larvas chicas, ojo. Sobre eso, ¿qué te sumo? Biopostura. Si vos me decís, sí, biopostura, te voy a decir cuántas. ¿A qué me refiero cuántas? No es salir a contar huevo por huevo, no pongamos locos, yo tampoco lo voy a hacer. Pero sin valor grosero, todas las plantas con contacto de biopostura es un extremo. 100% de plantas con biopostura. No, mira, prácticamente no encontré. Ah, bien. O la mitad. El 50% de biopostura, che, muchísimo, el 50%. No, mira, qué sé yo, cada 10 plantas, 2 encontré. Un 20% de biopostura. Esos valores, que a veces no tienen tanta precisión, suman muchísimo, muchísimo a la decisión de manejo. Si vos me decís que, mira, casi todas las plantas que me agaché encontré biopostura, y encima tengo 5 larvas chiquitas, yo te voy a decir, mira, lo que apliques, no solamente que va a tener control, sino que va a tener que ir a los 5 o 7 días a ver cómo evoluciona y tal vez tenga que volver a aplicar. Es muy probable. Lo interesante de esto es que hay que verlo que son situaciones particulares, que generalmente a mí me llaman mucho por esas situaciones particulares, no son las generales de todos los lotes, pero son situaciones que se te emperran y te vuelven loco si no haces un manejo preventivo. Eso me pasa generalmente en lote de soja sobre legumbres, me ha pasado. Ya sea en la zona de Santa Fe, cuando se hacen sobre muchos que hacen arveja, y en Córdoba me pasa en soja que se hacen sobre garbanzo, donde tuve una generación alta que me dejó alta población en el sector de bolillera. Difícilmente me pasa una situación tan exagerada de soja sobre un maíz, por ejemplo. Eso me pasa menos. No es que no vaya a tener bolillera, pero ya sé que hay sectores donde tengo mayor y menor presión. Es fundamental el monitoreo. Gracias. Acá tengo 2 preguntitas más. ¿Algún comentario sobre arañuela negra en trigo? Y si se hace el mismo manejo que arañuela roja. No. O sea, hace el mismo tipo de daño que por su forma de alimentarse hace lo que nosotros llamamos el típico raspado, por sus clicerios, perdón, son clicerios, por su aparato bucal que tiene, que baja la eficiencia de fotosíntesis. Eso que tendría que similar con la roja. Pero primera gran diferencia, las granulas que tenemos en trigo no hacen tela. O sea, no son tetranillos. Es una granuela que cuando vamos caminando se tira del suelo. Inmediatamente se tira del suelo. Es difícil verla, no queda en la planta. Es muy móvil. Viene en condiciones ambientales de muchísima humedad y desaparece. A diferencia de la granuela de soja, la roja, que con la tela, por más que venga en condición de humedad y lluvia, una vez que se instaló, es más difícil que vuelva para toda la población. Esta desaparece con mucho rocío y lluvia. Temperaturas templadas y secas, empieza a avanzar con todo. Y en base a eso, la decisión de control o no, es una decisión de protección. Yo tengo que saber qué estado fenológico está mi cultivo, qué potencial de rendimiento puedo tener, y cuánta hoja tolero que tenga raspado y qué hoja dejo que no tenga daño. Sabemos que en trigo es fundamental la bandera, y de ahí para abajo las hojas serán fundamentales de acuerdo al potencial de rendimiento. Por ejemplo, en mi región, tengo un trigo secano que si saco 20 quintales, es una locura para mi región. Entonces yo sé que mi importancia es la hoja bandera. La bandera menos 1 para abajo, si tienen raspado, no me afecta el rendimiento de granuela. Si tengo bajo riego, que tenemos potenciales de rendimiento de 70 quintales, hemos sacado estos trigos, ahí ya sí protejo la hoja bandera, la menos 1 y hasta la menos 2. ¿Sí? Veo en qué momento la dinámica de decidir darle un tate quieto para bajar la población. Pero siempre mirando el ambiente, porque es increíble el ambiente. Para dar una idea, la semana pasada, que estuvo nublado, pequeñas llovines, Rocío, en un grupo de WhatsApp, me pasaron fotos la otra semana de granuela. Dije, vamos a ver al campo, así dimensionamos. Cuando salimos del martes al campo, le dije, vamos a ver el viso porque ha desaparecido. Después de fin de semana desapareció. Dicho y hecho, fuimos, estaba raspado en hoja basal el macollo, tan pleno macollaje, y no había ni una granuela. Entonces depende mucho del ambiente. Hay que combinar estas dos cosas para decidir cuándo, en qué momento decido una aplicación para proteger lo que quiero que no tenga daño. Bien, Beto, gracias. Te hago otra más de arañuelas, pero volviendo a soja. ¿Qué productos usan para control de trips y cuáles de esos sirven para controlar arañuela? Y hoy lo que que tienen control para ambas plagas, tenemos bamectina, que hoy está registrada en soja la bamectina sola, antes la bamectina en soja estaba registrada en mezcla, por ejemplo venía bamectina con clorantriprole o bamectina con bifentrin, era la que estaban registradas en soja, pero bamectina sola antes no, la campaña pasada ya estaba registrada bamectina sola, pero ojo,
La que tiene registro es la que viene al 3,6%, no la genérica del 1,8%, porque hago hincapié en el tema de registro, porque si hay que hacer receta fitosanitaria, parece una obviedad decir lo mismo abamectina, todo, bueno, pero no podés de la parte normativa legal. Y después lo otro que tiene registro en soja tiene muy buen control tanto en abamectina como en aranuela, clorfenapir, esta molécula que es el pirate, tiene muy buen control en los dos, para los dos. La dosis es mucho más baja que para el control de Epióptero, también tiene control de Epióptero, pero en una dosis mayor. Es casi el doble para el Epióptero que lo que es para aranuela. Después tenemos los IgR. A mí los IgR yo tengo mucho cuidado con los inhibidores de ciquitina para control de TRIPS. A veces no he tenido una gran satisfacción. Hemos tenido miles de charlas con Juan Carlos Gamundi, a veces él siempre los recomienda muchísimo, que tiene muy buen control en la zona de ustedes de Santa Fe. Yo no es que no diga que no funcione, sino que he tenido casos de España, campo, no he encontrado la vuelta por qué, si a nivel de productor o qué, pero me han sido más nobles. Estoy hablando de casos, ¿no? Como yo veo lo que me pasa a campo, de casos cuando lo comparo con la abamectina y con los otros productos. Estoy hablando de lo que tiene bueno clorfenapir, y abamectina tiene persistencia, al igual que los IgR. Clorfenapir tiene más volteo que abamectina. Después, lo que sí, una gran diferencia, las espinosínas. Las espinosínas tienen buen control sobre el TRIPS, pero nulo en aranuela, y nulo control en aranuela. Los IgR en aranuela no están estudiados en Argentina, pero a nivel mundial sí. Por ejemplo, había un IgR, no me acuerdo ahora cuál era la molécula, que no estaba en Argentina, sí estaba registrado en Bolivia y lo usaban para ácaros en soja, funcionaba muy bien. Se conoció esa información, es probable que tenga algo de control de IgR en aranuela, pero no están estudiados, nadie ha trabajado en eso, o por lo menos yo no tengo la información, como sí la tengo en TRIPS, ni a ver qué otros productos así en el mercado. Los neonicotinoides tienen muy pobre control en los dos, muy pobre, no los recomiendo para nada, personalmente, las veces que lo han aplicado no es que no tengan control, pero no se comparan con los que mencioné anteriormente. ¿Cuál es otro? Piretroides, siempre se habla de bifentrin, es pobre el control de bifentrin, tanto en aranuela como en TRIPS, es muy pobre porque funciona el contacto y tocar uno por uno sus bichitos es muy difícil. No es que no tenga control, sino que es muy difícil por la dinámica de la plaga y la característica del producto, cómo controla. Y después no se me acuerdo qué otro producto, perdón. No, bárbaro, muy complejo. Estoy pasando por toda la guía de Casafe, pero me estoy olvidando. De algo me olvido. Te hago la última. Acá hay una pregunta sobre recomendación de monitoreo de picudo negro y controles. ¿Qué pasa con las poblaciones después de una lluvia? Y el tiempo desde que emerge y comienza a hacer daño, sobre todo en etapas avanzadas de soja. ¡Ja! ¿Te paso el teléfono el que sabe? Bueno, hablo por boca de otros. En mi región no tengo picudo. Empecemos a ver qué tipo de picudo. Hay 3 picudos principales. Hay más. Si vamos a hablar de los curculionios, de esa familia de gorgojos, por ejemplo, Buenos Aires del Sur tienen los Pactus, que complican, le llaman gusano arroz, que es la larva, que suele molestar en soja en lotes muy puntuales, que a nosotros en las alfalfas nos complica bastante. Pero los típicos picudos que habla esta pregunta, es muy probable que sea del NOA, perdón, y tal vez del NEA, hay 3, donde el Propecops ya casi ni se lo recuerda, que fue el primero que empezó a atacar soja en la zona de Tucumán. Después vino Sternecus, que ese sí está más expandido, y el peor, que es Rhizomatus, que es el que está bien en el NOA y se está expandiendo el NEA. Ya hay casos cerca de la zona de Sachal, he tenido varios amigos que me han consultado y ir a verlo con él. No lo he monitoreado y veo que hablo por boca de otros. Los que más saben esto, si quieren le paso el contacto, son Casmus, de Colombres, y bueno, Lucas Casado también, que es de asesor CREA, que también trabajó en Colombres con Casmus, después se fue el CREA a trabajar. Conocen de memoria estos picos. El problema es que la generación es anual. O sea, las larvas están bajo el suelo y salen en verano. ¿Pero cuál es el problema? Que no nacen todos de golpe. Nacen por golpes de lluvias. O sea, tienen camada de nacimiento, más allá de la generación. Entonces, si viene un golpe de lluvia, sale una camada. Otro golpe de lluvia, sale otra camada. Son plagas que están en el lote. Por eso siempre insisten en ello. El mejor control es la rotación. O sea, lo peor que te puede pasar es tener soja sobre soja sobre soja. Ahí se te complica muchísimo. Sobre todo para el Rhizomatus. Un año que haces maíz, es increíble cómo bajar poblaciones y te hace muchísimo más fácil.
Se tiene que estar en un plan de manejo picudo, creo que siempre plantean, por una cuestión obvia. Después, con respecto a los controles, es muy difícil por esto de que salen las lluvias dinámicas que hay que estar atento para tratar de controlarlos. No son fáciles de controlar porque están escondidos bajo el suelo. Cuando la soja, por ejemplo, si tenés una salida de camada en las épocas de febrero, que la soja está en reproductivo, el adulto te ovipone y la larva te come la vaina. Entonces es muy difícil sus controles. Y hacer muy difícil sus controles, no es que un control no evites daño, vas a evitar daño, pero lo que sí un control jamás va a hacer que tenga daño cero. O sea, va a minimizar un poco el daño. Entonces necesitamos saber en qué lote estás, qué situación estás, cómo vienen tus lluvias, y en base a eso ver cuándo tenés que ir interviniendo. Eso siempre el manejo que he visto que hacen varios colegas con el cual me han invitado, hemos recorrido el campo, pero no tengo experiencia de vivirlo como estos otros bichos que he comentado, estar el día a día como picudo, como si lo tiene Casmú y Casado. Así que, si quieren, le paso el contacto de ellos, que son los que realmente te pueden dar más pormenores. Y un problemita que tenemos esta campaña, que se suma. El producto que más se utilizaba para picudos era fipronil. Está totalmente prohibido ahora, igual que el clorpirifos. O sea, el fipronil de aplicación foliar. El fipronil que no se prohibió es el que viene como cura semilla. Y no se prohibió, obviamente, el de cebo para bicho bolita. Pero sí se prohibió el fipronil en suspensión concentrada, que es el que se utiliza para perjar. Ese no lo van a conseguir, y era el que más se utilizaba en picudo. Bueno, Beto, esa era la última, así que te agradezco muchísimo, la verdad que muy buena la presentación. Le doy lugar a Rodi, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Beto, te agradecemos y bueno, siempre sos bienvenido a Santa Fe Centro, así que es un gustazo tenerte. Un abrazo grande.